Hola mis niños, hola papitos, un placer conocerlos. Mi nombre es Luis Gabriel Guzmán, soy el profesor actual de la institución de música. Ya nos conocimos con los chicos en la clase anterior, es un placer conocerlos a ustedes, estoy para servirles. En la clase anterior nosotros estuvimos conociéndonos, yo conocí a los chicos y los chicos me conocían a mí, en el cual ellos hicieron muchas preguntas con respecto a lo que conozco y sé de música, y yo por supuesto hacía también preguntas para saber qué tanto saben de música y qué quieren de esta materia. Una de las peticiones que ustedes mismos hicieron era que querían tocar un instrumento, ¿cierto? Como sé que quieren tocar un instrumento y vimos algunas generalidades de los instrumentos, incluso tocamos algunos, ahorita se va a complicar por donde nos encontramos en este momento. Sé que les hace falta el aula de música para poder aprender, ensayar un poco más, hace falta los instrumentos. Aprovechemos estas clases para conocer ciertas partes teóricas y próximamente estaremos ensayando y tocando con estos instrumentos. Bien, dicho esto, debemos conocer, para poder tocar un instrumento, nosotros debemos conocer lo que es el sonido. Para empezar, por supuesto, la teoría de música es importante, la figura, las notas, el pentagrama, eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero debemos comprender qué es el sonido. De una forma sencilla entendamos que el sonido no son más que simples vibraciones, ¿sí? Vibraciones transmitidas a través del aire, de la madera, de el agua, incluso también. Hay muchas cosas u objetos que pueden transmitir vibraciones. Estas vibraciones son captadas por nuestros oídos y procesadas por nuestro cerebro, donde nos explica más o menos qué es lo que estamos escuchando. En este momento yo voy a hacer un ejemplo con este instrumento. Este instrumento, quizás muchos ya lo conocen, se denomina flauta transversa o flauta transversal. Es un instrumento de tipo que se usa mucho en sinfonías o sinfónicos u orquestas. Él transmite sonido a través de vibraciones, como lo acabamos de decir, por medio del viento o del aire. Veamos un corto ejemplo. Bien, acabamos de ver un ejemplo de cómo se transmiten vibraciones a través del viento o del aire por medio de un instrumento. Por supuesto, no podemos verlas, pero sabemos que están allí porque estamos escuchando. Ahora, que hablamos de escuchar y de oír, debemos pasar a un segmento un poco bastante importante, que es cómo interpretar o cómo nuestros oídos logran interpretar esta información a través de las vibraciones. Acompáñame por favor a ver este video. Imagina que escuchas la sirena de una ambulancia. El oído enviará esta información al cerebro y este, a su vez, enviará señales a los músculos para que nos coloquemos en un lugar seguro. El oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes: el pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras, y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos: martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. Bien, continuando entonces con la clase. Acabamos de conocer cómo se transmite el sonido, cómo lo escuchamos, ¿cierto? Dijeron tres cosas: oído externo, oído medio y oído interno. Para comprobar esto, ya hicimos una prueba con un instrumento de cómo se transmite. Ahora, ustedes van a buscar en este momento, espero hayan podido llevar a sus casitas su cuaderno de música. Si no lograron llevarlo, con una hoja y un lápiz o esfero me basta. Vamos a colocar el nombre de los sonidos que vamos a escuchar según lo interpretamos. Voy a reproducir, o vamos a hacer, tres sonidos distintos.
de los cuales ustedes deben o colocar el nombre o dibujar si se complica en lo que es la escritura. Pueden pedirle ayuda al papito que ustedes niños les respondan a ellos qué es lo que están escuchando. Sonido número 1. Presten mucha atención a lo que vamos a escuchar. Muy bien. ¿Qué acabamos de escuchar? Respóndele a papi o a mami o al ayudante que tenga allí y escríbalo. Vamos a repetirlo una vez más. ¿A qué puede estar sonando esto? Recuerde, debe escribirlo como número 1 en la hoja o dibujarlo, pedir ayuda a su hermanito, papi y mami quien esté en casa. Sonido número 2. A ver, ¿qué suena esto? A ver, ya sonó, lo repetimos una vez más. Excelente, ya escuchamos entonces específicamente qué es el sonido número 2. Por favor, si no logran colocar el nombre, entonces por lo menos que funcione el dibujo para tener una idea. Número 3, tercer y último sonido. A ver, ¿qué será? Ok, ya escuchamos bastante fácil, ¿verdad? Vamos a colocarlo una segunda vez, no más, un ratito. Listo, ya tenemos los 3 sonidos. Recuerden, si no pueden colocar los nombres o no se les es fácil, con un simple y pequeño dibujo que yo pueda corroborar que ustedes sí saben lo que están escuchando, me basta. Dicho esto, necesitamos realizar una actividad, cuya actividad es para comprender de una forma visual cómo viaja el sonido a través de diferentes objetos. Recuerden que estamos hablando de sonido, vibraciones, instrumentos y cómo lo interpreta nuestro oído. Para esto vamos a necesitar 2 sencillos vasos descartables o desechables, de plástico preferiblemente, ¿ya? Y un poco, mínimo, 2 metros de cuerda. Pidamos la ayuda a papi o mami o cualquiera que esté con nosotros supervisando la clase, que pueda conseguir o medir la distancia no menos a 2 metros de cuerda. Puede ser este hilo, puede ser preferiblemente que sea de este tipo de cuerda o cordino, tiene diferentes nombres. Vamos a ver en este momento cómo Mati hace la explicación de la realización de este experimento. Se denomina el basófono. ¿Será que el sonido viaja por el aire? Así es, y no solo puede viajar por el aire. El sonido, para viajar, necesita de un medio de transmisión. Así como puede viajar por el aire, también lo hace por medios sólidos como la madera y también por líquidos como el mar. Hola, mamá. ¿Conseguiste los elementos para hacer mi basófono? Sí, conseguí todo lo que me pediste. ¿Cómo se llama lo que harás? Basófono, porque es un teléfono pero hecho con 2 vasos descartables y un hilo. Se hace un orificio en la base de cada vaso y se pasa un trozo de hilo por ese orificio. Sí, pero tienes que hacer un nudo del lado de adentro del vaso, si no el hilo se escapará. Ahora tenemos que estirar bien el hilo, tú de un lado y yo del otro. Y cuando esté bien tenso, tú colocas tu boca en el vaso y me dices algo. Y yo tengo que escuchar qué me estás diciendo con la oreja pegada a mi vaso. Tu voz viajará por el hilo, que mientras vos estés hablando, va a vibrar hasta llegar a mi vaso y después a mi oído. Bien, ya estoy lista. Ahora, dime algo despacio por el basófono. Te quiero mucho, Mati. Yo también, Ma. Oh, ¡qué tierno! Bien, acabamos de ver entonces cómo funciona, como Mati lo explicaba, realmente el sonido. En este caso vimos también que no solamente se transmite a través del viento o del aire, sino también de olas del mar, o es decir, el agua, también de la madera y de diferentes objetos. Recordemos que Mati dice algo muy importante, que al hablar su mamita,
La vibración sí va a transmitir a través del hilo de esta forma. De la vibración sí podemos ver cómo vibra. Entonces, la idea es que ustedes realicen este experimento, este vasófono, y puedan demostrar a través de imágenes, de videos, que así lo están haciendo a un número que ya luego se les va a dejar. Pero antes de esto, antes de irse a hacer la actividad, debemos entender y recordar qué vimos desde el principio. Vamos desde el principio. Lo primero que vimos fue las cualidades del sonido o del sonido. ¿Qué es el sonido? Recordemos que no es más que vibraciones transmitidas por objetos o cosas también, o cosas que nos encontramos en la vida cotidiana. Lo otro que vimos fue el ejemplo de cómo viaja el sonido a través de un instrumento. En este caso fue la flauta traversa, que es un instrumento de viento. Lo siguiente que vimos fue comprender cómo entra esas vibraciones, cómo se transmiten a nuestro cerebro o cómo la entendemos. Y recordemos que vimos 3 elementos importantes, lo que es el oído externo, luego lo segundo fue el oído medio y lo tercero y último fue el oído interno. A través del oído externo, que digamos, como un ejemplo, están nuestras orejitas, que son las que captan el oído, se transmiten al oído medio y el oído medio a su vez hace transferencia a la cóclea, que es ese pequeño caracol que vimos en el video hace un momento, donde explicaba cómo es enviado a nuestro cerebro y transmitido para interpretar las 3 preguntas que les hice, o los 3 sonidos que se hizo la reproducción para que ustedes comprendieran. Recordemos esa hoja. El primer sonido, el segundo y el tercero. Recordemos cuál es y enviemos evidencia de esto. Luego, por último, lo que estuvimos revisando fue cómo viaja el sonido a través del experimento que ustedes deben realizar de acuerdo a lo que nuestro querido Mati estuvo haciendo con su mamita. Bien, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Espero les haya gustado, que haya sido una forma que puedan divertirse y encontrar qué hacer, cómo conversar y cómo comprender cómo funciona este experimento. Recuerden enviar la evidencia de que lo están haciendo. Muchas gracias por estar presto y en atención. Un placer para mí compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima clase.